vamos a ir viendo y todo esto va a resultar mucho más amigable. ¿Cómo te va, Matías? Estás muteado, ¿eh? Alicia, Francisco, Mariano, Matías. Hola, ¿Cómo te va, Matías? bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias por estar. Vamos a tratar de empezar en punto. Esperaremos 3 minutos más por los rezagados y luego arrancamos, así terminamos a tiempo. Eh, Perfecto, la idea es que esto no dure más allá de una hora para respetar el tiempo de todos y nuestro objetivo es acercarles eh, buenas prácticas sobre qué pueden hacer en relación a la protección de sus datos y sus negocios en un momento del mundo en donde hay tantos hackers dando vuelta por ahí que nos impactan y nos pegan de todos lados. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá Bien. Francisco. Me gustaría que me digan de dónde son, de dónde vienen, cómo nos encontraron, cómo nos conocieron. Matías, vos de dónde, cómo nos encontraste y cómo llegaste a a, nosotros. a mí me compartió el link de mi jefe, porque estamos tratando sobre este tema nosotros, así que me lo compartió él y me dijo, dice, entremos que está muy bueno, mi jefe es Mariano. Que está al lado tuyo. Yo lo veo al lado tuyo. Bien. ¿Qué tal, ¿Tuvieron Mariano? algún incidente ustedes o simplemente quieren prevenir? Está a la orden del día eso, Ah, y está sí, a la orden del día y se siente mucho y está bueno, muy bueno, saber cómo prevenir. así es. Bueno, de eso se trata. Les queremos dejar buenas prácticas para tener en cuenta. ¿Y a qué se dedican ustedes? Hola Ariel, buenas Hola, tardes. ¿cómo te va, Mariano? ¿A qué se dedican ustedes? Bien, yo soy el director de Monitoreo y Vigilancia Urbana de la Municipalidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires, y Matías es el encargado del Centro de Monitoreo Descentralizado de una de las localidades que pertenece al partido de Salto, que se llama Inés Guindar. Mira, bien. Bueno, ojalá que esto que les vamos a compartir les sea de utilidad y les ayude. Eh, obviamente, a lo largo de todo lo que hablemos, pregunten por favor, esto enriquece a todo el resto, les evacúa dudas y nada, nos da a nosotros la posibilidad de contestar sobre los problemas o las dudas puntuales que tienen. Francisco, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿cómo llegaste a nosotros? A mí me compartió la reunión un amigo mío que mm, creo que trabaja con alguno de los chicos, no sé si creo que con Mariano. Eh, Él es del equipo de, como sería Helpdesk, Mesa de Ayuda. Yo también trabajo en el ámbito de informática y la verdad cuando me acercó la propuesta, la reunión, me interesó bastante. Bien, ¿de dónde sos? Yo soy de Matanza, específicamente González Catán. De Argentina, bien. Sí, Argentina. Bueno, vamos a arrancar, son 7 y 5, así somos respetuosos con ustedes que llegaron a tiempo. Bueno, en primer lugar yo me presento, mi nombre es Ariel Rey, yo soy de la consultora Ikio Group y conmigo está Lucila Mónaco, que es mi directora comercial, Mariano Martínez, que es nuestro técnico especialista en servidores. Para que sepan, Mariano trabajó en los equipos de soporte de HP durante muchísimos años y era de los que cuando una empresa tiene un servidor HP y tiene un contrato de misión crítica y tiene que ir a las 3 de la mañana a levantarlo, bueno, Mariano estaba levantando ese servidor en menos de 4 horas porque era el contrato que tenía con HP. ¿Es correcto esto, Mariano, o estoy diciendo fruta? Sí, sí, tal cual. Es Este, así. así que bueno, Mariano sabe muchísimo y es un orgullo tenerlo en el equipo. Y por otro lado está Héctor Sánchez, que es nuestro partner en México. Nosotros estamos globalizando nuestros servicios porque la verdad que la tecnología no tiene fronteras
y especialmente estos riesgos son comunes en todos los países del mundo, digo, más o menos en cuanto a porcentajes, pero en todo nos pegan fuerte y el impacto es el mismo para cualquier empresa u organización, no importa dónde estés, digamos, ¿no? Sobre todo en el ámbito público, en donde a veces se hace más difícil encontrar buenas soluciones. Nada, te impacta el ransomware en un hospital y te dejó a todos los pacientes sin atención, digamos, y eso es algo que ya sucedió, no es algo que puede llegar a suceder. Bueno, nosotros entendemos que los negocios los hacen personas y el que no entienda de personas no entiende de negocios. Entonces estamos aquí para generar un vínculo, mostrarnos y contarles qué pueden hacer en relación a este tema que es tan candente. El nombre de la presentación es Seguro que está seguro y es en honor a un amigo mío que se llama Chema Alonso, que está en España, que les propongo que lo sigan en las redes, que es el #1 en seguridad informática en España, trabaja para Telefónica, y toda organización en realidad es un colador. Yo voy a parafrasear algo que aprendí de él. Perdón, baja un Sí, toquecito la música de fondo, Ariel, que está medio tenés alta. razón, ahí está, Dale, ahí sí. ahí la paré. Una empresa, ¿no? Cualquier empresa de las de ustedes, ¿cuántos agujeros tiene que tapar para decir estoy seguro? Esta es pregunta abierta. ¿Cuántos agujeros de seguridad, cuántas vulnerabilidades la empresa tiene que proteger? La persona encargada de la seguridad informática de una empresa, ¿cuántos agujeros tiene que tapar? Todos. No te puede faltar ninguno. ¿Por qué? Porque al hacker le alcanza con encontrar uno. Entonces fíjense que la lucha es desigual. De este lado tenemos que cerrar todos los agujeros y con que el hacker te encuentre uno es suficiente. Y todos los agujeros que tapaste hoy, capaz que no son todos mañana, porque mañana apareció una vulnerabilidad nueva, una práctica nueva, digo, para que se pongan en contexto, todo este tema es un negocio, ¿sí? Un negocio de delincuentes. ¿Por qué? Porque es muy fácil para un hacker ganar dinero aprovechando y explotando las vulnerabilidades y los errores en los sistemas. Bueno, de eso se trata hoy. ¿Qué podemos hacer? Porque sí hay cosas que podemos hacer y en realidad el paradigma es prepararnos para cuando sucedan las cosas. O sea, la pregunta es, ¿cuándo te va a pasar? No si te va a pasar. Que algo te va a pasar es seguro, la pregunta es cuándo. Y uno tiene que estar preparado para que frente a distintos tipos de incidentes tenga una alternativa para salir airoso. Y eso, les spoileo esta charla, eso es posible. Bien. ¿Qué tipos de incidentes? Nosotros vamos a abarcar, por supuesto, no todos, sino algunos de los incidentes que son más frecuentes o más comunes o que tienen mayor penetración. Uno típico, me cifraron los archivos y me piden rescate. El típico ransomware. Y les voy a poner algunas noticias que son reales, ¿no? En México, durante el año 2022, se registraron más de 298 ciberataques de malware por minuto. México registró más de 85.000 millones de intentos de ciberataques en el 2022. ¿Saben lo que es 85.000 millones de intentos? Hay un caso típico allá en México que es cuando Mercado Libre fue atacado por un ransomware. Sí, Mercado Libre, la organización número 1 que todos conocemos, también le pasó. Esto es en Colombia, ¿no? Sanitas fue atacado por un grupo de hackers que le encriptaron todos los servidores. Hubo muchas personas, millones de personas que se vieron afectados por la pérdida de datos, ¿no? Y la pérdida de datos, como bien dice Héctor, también tiene que ver con pérdida de reputación. ¿Qué pasa si los datos de los clientes que tiene una municipalidad, un hospital, una empresa, son filtrados? Digo, eso ya lo vemos en los diarios. Afecta la reputación de mi empresa por más que pase cualquier otra cosa. Y es responsabilidad nuestra, de las empresas, el prepararnos para esas situaciones y protegernos cada vez más. Hackers piden millonario rescate para devolver información robada a EPM, que es una empresa de Colombia, otro ransomware.
Y el último que disparó el dar esta charla es un incidente que pasó hace 2 o 3 semanas en México. La empresa Qualitas fue vulnerada, filtraron su información, la hackearon y todo eso está en disposición de los hackers para filtrarlo a donde ellos quieran. Si le pasó a los grandes, ¿por qué no me puede pasar a mí? Si ellos que se supone que tienen todos los recursos les sucedió, ¿cómo no me va a pasar a mí? A lo mejor no me importa o no me afecta tanto la reputación, pero ¿cuánto tiempo después de que tengo un ataque vuelvo a poder estar operativo? ¿Y puedo volver a estar operativo después de recibir un ataque de ransomware? ¿Estoy preparado para volver a estar operativo en algún momento, ya por ahí no tanto rápido, sino en algún momento? Esas son las preguntas que, digamos, que les vamos a ir dejando pensando y después las vamos a ir abordando con Mariano. Otro tipo de incidentes, ¿no? Ya no pasa por el ransomware. Está de moda, sobre todo en México, y esto va a bajar para la Argentina, el robo de portátiles en centros comerciales y aparcamientos. ¿Qué es lo que hacen? Hay unos escáneres que detectan que vos tenés litio, adentro del auto. Las baterías de litio de los celulares, las baterías de litio de las computadoras. El litio emana radiación. Esa radiación es detectada por un escáner y en función de que si tenés algo que esté radiando litio, lo más probable es que sea una notebook. Entonces saben que adentro de tu baúl tienen una notebook, van y te lo abren y te la roban. Y lo que yo les voy a compartir es un testimonio de una situación que se me dio, que fue muy curioso. Cuando yo estaba preparando esta charla hace un par de años, el año pasado, estaba teniendo una reunión con esta persona, Perla, que es de México, y me contó que a ella le pasó exactamente lo mismo que les estoy contando, que podía pasar. Le conté lo que podía pasar y me dijo, sí, a mí me pasó. Me gustaría que escuchen su testimonio. Yo mañana voy a dar un taller sobre soluciones de backup y una de las cosas que voy a decir es que aunque esté apagada la notebook, te detectan el litio. Es lo que yo te iba a decir, que eso empezó hace como 8 años que me dijeron que yo empezaba a viajar de México a Guanajuato y me quedé a ver con un amigo de los Scouts en Querétaro. Y estábamos comiendo bien a gusto y en la plática le dije que que traía 2 computadoras en la cajuela. No, ¿cómo? Y y ya le dije y me dijo, ahorita mismo, bájalas por favor, porque las están abriendo. Y yo, ay no, ¿cómo crees? Por favor, bájalas. Y entonces yo, y yo, ya pues fuimos, ¿no? Ya, y entonces, pues ya dije, ay, qué exagerado. Y las bajamos, y yo sí me quedé, qué exageración. Pasaron 4 meses, no sé, y veníamos de Vallarta con una amiga mía, venezolana, y veníamos muertos de un taller que tomamos la venezolana y yo, y fueron por nosotros mis 2 hermanos. Entonces, fuimos a la mina de la Valenciana, y les dije, yo me quedo a dormir aquí en el carro, estoy muerta y yo he ido 20 veces más que ustedes. Entonces hice el asiento totalmente, acosté el asiento, no me veía. Estaba dormida y en eso oigo que abren la cajuela. Y yo así o sea, el sonido me despertó y así, o sea, como resorte, me salí del coche y estaba el ratero, o sea, bueno, el ladrón, el que abrió así, o sea, él nunca se esperó verme, ni yo tampoco nunca esperé verlo, ¿no? Entonces cuando él ve que salgo del coche así como resorte y me ve, o sea, los dos así nos asustamos y se echó a correr, se subió al carro donde venía y se fueron. ¿Y no se llevó nada? No, porque como yo no le dio tiempo, porque aparte la cajuela pues venía hecha un desastre con tantas maletas de amaniensis. Y no, pero traíamos, mira,
Traíamos 5 laptops. Bueno, como ven, esto es algo que sucede y es algo que se viene, ¿no? El hecho de que te roben la notebook, incluso aunque esté en el baúl y que nadie te vio que la guardes. Se detecta. En Argentina todavía no sucedió, pero en México está siendo mucho más común de lo que yo me esperaba, digamos. ¿Qué otro tipo de incidentes tenemos en relación a la protección de datos? ¿A quién no le pasó que se le cayó una taza de café, una taza de gaseosa arriba del ordenador, arriba de la notebook y arruinó todo el teclado, arruinó la pantalla o arruinó directamente la notebook? ¿Y qué haces? Tenés que entregar tu trabajo mañana, lunes, hoy es domingo, y perdiste acceso. Por más que tenga reparación la notebook, en el momento tú no puedes terminar porque no estás preparado para, por ejemplo, tomar otra computadora que tenga tus datos y que pueda seguir trabajando como si nada. O que se te caiga la computadora, ¿no? Digo, ¿cuántas veces nosotros dejamos la computadora con la tapa media abierta, media cerrada, por ahí así, y pasa un gato por arriba, pero justo abajo habíamos puesto la virome? Y el gato se le tiró arriba de la tapa, la cerró y me la aplastó, me reventó la pantalla. Ok, la podemos reparar, pero en ese momento, ¿puedo seguir haciendo lo que tenía que hacer? Si estoy de viaje, ¿puedo terminar mi trabajo? Digo, esos son los riesgos a los cuales tenemos que empezar a anticiparnos y protegernos. U otro tipo de situaciones que se nos pueden dar. Estamos con un cliente y es, por ejemplo, yo soy arquitecto y el cliente me dice, ok, con estos planos y este render que me mostraste, mira, si me corregís esto, esto y aquello, y me lo mostrás, ya cerramos el contrato y te doy el anticipo. Y yo me encuentro con que no viene con mi notebook. ¿Dónde hago? ¿Cómo hago? ¿Tengo manera? O un abogado que dice, el cliente le dice, bueno, dame que imprimo los papeles, corregir esto, esto y esto, no, tengo que llegar a mi oficina, lo busco a mi secretaria, digo, simplemente por no estar preparados para tener acceso a nuestra información de manera inmediata, se nos pierden oportunidades. Esos también son distintos tipos de incidentes. Y lo que no es menor, hackers que vacían cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque atacan nuestras computadoras y se hacen de nuestras credenciales. ¿Y eso es por qué? Porque en nuestra computadora que usamos para tener las cuentas de los bancos, al mismo tiempo instalamos los jueguitos de mis hijos o instalamos programas que son maliciosos o instalamos cualquier cosa. Y en la misma computadora pretendo tener absolutamente todo. Ese tipo de cosas, ¿cómo se resuelven? Teniendo políticas, ya sea que estén escritas porque las baja la organización o ya sea porque las define uno mismo. A mi hijo, yo mi computadora donde uso para trabajar y tengo los bancos, ni de casualidad se la presto para que haga una búsqueda del colegio. Porque no sé si yo me distraje y mi hijo no fue y se instaló un jueguito para jugar mientras tanto, digamos. Entonces, mi regla interna es no le presto mi computadora a nadie. ¿Eso todos lo saben? Spoofing. ¿Qué es el spoofing? El spoofing es el robo de credenciales, por ejemplo, lo que nos pasa por WhatsApp, ¿no? Digo, te hackean la cuenta de WhatsApp, le mandan digamos, un mensaje a todos tus contactos diciéndole, oye, mira, me quieres dar 100 pesos, 200 pesos, $1, $50, un monto de dinero que no levante la atención y yo después te lo devuelvo y mucha gente cae. Yo conozco muchas personas que le han transferido dinero a un delincuente que hackeó la cuenta de WhatsApp de un tercero, digamos. ¿Y eso se puede resolver? Sí se puede resolver. ¿Y en el medio qué pasa? Esas situaciones tienen medidas de seguridad preventivas. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, el hecho de habilitar el segundo factor de autenticación. Cracks y los riesgos para la seguridad. Esto es algo que hablamos siempre con Mariano, ¿no? Digo, cuando uno instala un programa pirateado y instala un crack para que ese programa funcione, nada es gratis en la vida. Alguien todo lo paga. Todos los cracks que circulan por Internet tienen embebido adentro alguna forma de infectar la máquina para que un tercero tome control. Y ese tomar control le permite a un tercero tener lo que se llaman redes de bots, que son máquinas que están bajo el control de alguien disponibles para algo
cuando lo necesiten en el futuro. ¿Y qué es ese algo? O robarte credenciales a ti, o usar tu máquina para enviar correos desde tu máquina, o usar tu dirección IP para desde ahí saltar a otro lado y hacer un ataque, y entonces tu dirección IP es la que quedó expuesta y no la de ellos. Eso sucede, hay consolas y las redes de bots también se venden por internet. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar usar la máquina y correrle cracks. Para eso, software original y políticas de trabajo, digamos. Y lo que se viene ahora, que todavía no se habla mucho, es el fraude con GPT. Digo, saben que se puede clonar la voz de alguien y se puede simular que alguien diga una cosa cuando esa persona jamás lo hubiera dicho. Saben que se pueden clonar imágenes y videos en donde yo te puedo mandar un video mío hablando, pero no soy yo. Es un tercero que clonó mi voz, clonó mi imagen. Digo, son cosas que se vienen. Si hasta ahora los ciberdelincuentes tenían mucho a su favor, con la posibilidad de usar las herramientas de inteligencia artificial, todavía tienen la posibilidad de explotar mucho más rápido y de manera más eficiente vulnerabilidades para poder atacarnos, hacerse de nuestros datos o hacerse de nuestras computadoras. Troyanos bancarios es lo típico. ¿Cómo funcionan? Alguien prepara una página web igual que la interfaz del banco que quieren atacar e infectan otra página web a la que la gente accede y que tenga mucho tráfico, ¿no? Por ejemplo, en Argentina el diario Infobae. En México algún diario o alguna página que tenga mucho acceso. Entonces, si un sitio web es infectado por 2 millones de personas por día, en 10 días va a ser visitado por 20 millones de personas. Un porcentaje, aunque sea del 0,1%, va a ser vulnerable a ese troyano y un porcentaje de ese porcentaje va a también tener cuenta, por ejemplo, en el Banco Santander. Invento cosas. ¿Y qué termina sucediendo? Que con un ataque que le llevó un ratito, se pudieron hacer las credenciales de 20 o 30 personas. Digo, ¿no? Porque por ahí las estadísticas son esas. Pero esas 20 o 30 le vaciaron las cuentas. Sin ir más lejos, a mi padre hace 15 días atrás le apareció un dinero que él jamás había pedido. Le aparecieron como $5.000 en pesos argentinos. ¿Cómo hacen los hackers cuando tienen que mover el dinero? Le hackean, por ejemplo, tenemos Lucila, Mariano y Francisco. Le hackean la cuenta a Lucila, se la transfieren a la cuenta de la cuenta de Mariano se la saltean a Francisco y encontraron a alguien, por ejemplo, que dicen, estamos buscando un representante comercial en Argentina para que sea nuestro agente de ventas. Entonces Mariano dice, uy, yo me anoto, quiero ganar dinero fácil. Y entonces le dicen a Mariano, yo te voy a mandar dinero a tu cuenta, tú lo que tienes que hacer es sacarlo y mandármelo por Western Union, por ejemplo, o comprar criptomonedas y mandarme criptomonedas. Entonces, ¿qué hacen? La plata de Francisco se la transfieren a Mariano, Mariano saca el dinero, lo convierte en criptomonedas, lo manda por Western Union, y ¿quién quedó pegado? Mariano y todos los que están en la cadena. Se sabe que después de 15 saltos bancarios el dinero ya es irrastreable para la policía, porque es mucho más caro el rastreo y la trazabilidad de digamos, de las cuentas que, digamos, que el costo de recuperarlo. Bueno, esas cosas suceden y es mucho más frecuente de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar. Y también es un negocio, viven de esto. Y no se crean que son la mafia rusa, la mafia china o la droga. Sí, ellos lo hacen, pero también adolescentes mal habidos que tienen un poquito de dominio de la informática también estarán detrás de esto. Bueno, yo ahora les voy a contar, no sé si tienen alguna pregunta, pero como les dije al principio, interrúmpanme y pregunten lo que quieran. ¿Cuáles son las etapas de un ransomware? Como para que puedan prevenir. Lo primero es una campaña de phishing, como les dije antes. Mandan un spam de correos indiscriminados o infectan una página web que sea muy popular. Obviamente, las computadoras que no estén preparadas con las últimas actualizaciones, con un buen antivirus, van a tener vulnerabilidades. Las computadoras que tengan software que no estén actualizados a la última versión, van a tener vulnerabilidades. Entonces, ese
malware que yo distribuyo que te llega con un adjunto para que tú hagas doble clic, con todas las técnicas que se te ocurran para que tú hagas doble clic, o porque infectaron la página de alguien que tú visitaste, sea por el motivo que fuere. Si detectan vulnerabilidades y ese troyano o ese crack que ellos distribuyeron llegó a tu máquina, tú te vas a infectar. En ese momento empiezan a detectar contraseñas débiles, cuáles son tus usuarios y cuáles son las contraseñas que tú utilizas. Entonces ahí viene la segunda parte, que es el escaneo de puertos, el detectarte qué correos mandas, a quién le mandas, qué páginas visitas. Se te empieza a hacer una ingeniería social sobre toda tu actividad en Internet y en tu computadora, que por supuesto no necesariamente es manual, ¿sí? O sea, todo esto es totalmente automatizado desde una consola. Te identifican si eres un potencial activo para ser hackeado y vulnerado, es decir, si tú manejas información que es sensible, ¿no? Si manejas cuentas bancarias, si estás en una organización, quién es tu rol, tu perfil, si eres el gerente de un banco, el gerente de una empresa, digo, te hacen todo un estudio sobre quién sos, de vuelta, automatizado. Una vez que logran todo eso, como tienen control sobre tu máquina, acceden de manera remota, no de vuelta con un humano. Lo más probable es que sea también automático. Y te comprometen las credenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy logueado con el usuario Ariel, todas las carpetas de mi red a las que yo tengo acceso con mi usuario van a estar expuestas al acceso remoto que tomó este troyano. Entonces ahí empiezan a seleccionar los datos, empiezan a tomar. Hasta ahora no te diste cuenta que estabas infectado, ¿sí? Hasta acá es transparente para cualquiera de nosotros. No les conviene que te des cuenta. La máquina no se pone más lenta, no aparece nada. Simplemente te están estudiando. Empiezan a ver cuáles son los datos sensibles que tú tienes. Si estás en una red, en una organización, si tienes carpetas compartidas en un file server, si tienes backups, empiezan a extraer datos para ver qué encuentran. Entonces, donde encontraron balances, propuestas, investigación, bases de datos de hospitales o lo que fuera, que sea sensible, compras y pagos de un municipio, buscan cuál puede ser el dato que más te compromete y por el cual vos estarías dispuesto a pagar. Recuerden, esto es un negocio. Es como el pirata, realmente se le dice pirata informático porque es como el pirata del siglo XVII-XVIII. Me exfiltran los datos, o sea, empiezan a robarme parte de mis datos para ver qué me sirve y qué no me sirve. Una vez que empezó eso, arranca la segunda etapa o la quinta etapa. Lo primero, me encriptan los backups. Si detectaron backups, los encriptan todos. Una vez que encriptaron los backups, me encriptan las consolas de acceso a los backups. Después de que me encriptaron los backups y me destruyeron y me atacaron todo lo que sería mi plan de respuesta, me encriptan mis datos. Y una vez que me encriptaron mis datos, me ponen la nota de rescate, porque lo que ellos quieren es que tú les pagues. No quieren encriptarte por solamente encriptarte. Pero cuando tú te enteraste porque viste la nota de rescate, ya no tienes backups, no tienes consola de backup, no tienes absolutamente nada. Ya estás en el horno y con papa frita, como se dice aquí en Argentina. Luego viene el proceso de extorsión, ¿no? Te empiezan a decir, me tenés que pagar en criptomonedas. Si está el precio hasta tal fecha. Después de esta fecha te sube. Y te lo van subiendo, y te lo van subiendo, y te amenazan. Recuerden, esto es un negocio. Conozco gente que le pedían $50.000. Accedió después de varias semanas de negociación con el hacker a pagarle los primeros 10.000. Le pagó los primeros $10.000, le dieron una parte de la información para que él viera que la pudiera recuperar, y una vez que la recuperó le dijeron, bueno, no sé, ahora no son 50.000, son 70.000. Y después que le pagó un poco más, no fueron 70.000, terminó pagando como $100.000. De vuelta, esto es un negocio y esto sucede. Esto que les cuento es caso real de marzo del año pasado. Y el otro tema, si tú no les quieres pagar porque tienes todo tu plan de contingencia, porque no te importa, porque lo que fuere,
te amenazan de exponer los datos a Internet. Y ahí empieza la afectación de digamos, de tu reputación, ¿no? Depende de qué organismo seas, te dicen vamos a exponer tus datos a Internet. En Argentina sucedió con la base de datos del RENAPER, con las bases de datos de organismos públicos, de bancos, bueno, de montones de cosas, digamos. Cada vez salen más, más a la luz este tipo de incidentes. ¿Cuáles son las recomendaciones para estar protegido de todo esto? Primero, mantener actualizado todo el software. Evitar la instalación de software pirata, evitar el uso de cracks. Hacer copias de seguridad, de eso vamos a hablar un poco después con Mariano. Mantener alguna de esas copias offline. Esto recuerden que tiene que ser frecuente. ¿Y por qué offline? Porque lo que sea offline no va a poder ser atacado por el ransomware. Digo, es lo único que te va a salvar de un ransomware, es una copia de seguridad offline. Luego, educación a la gente. No alcanza con la tecnología. La gente tiene que saber que no tiene que hacer doble clic en una imagen que le llegó para ver la foto de Messi que salió campeón. Establecer políticas en las organizaciones, una bajada de línea, qué se puede y qué no se puede hacer. Pero para que la política tenga un sentido y que la gente lo acompañe, tiene que estar acompañada de formación, educación, concientización. Un plan de respuesta, que eso también vamos a hablar después, que sería un plan de continuidad del negocio, es decir, prever que cuando algo de todo esto me suceda, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Y por último, verificar que todas las copias de seguridad están íntegras y que funcionan. No sea cosa de que el día que la voy a buscar me encuentro con que el archivo de backup de datos está corrompido y no me sirve. Eso requiere de que un humano verifique manualmente cada cierta frecuencia que el archivo de Word o el archivo de lo que sea que estoy respaldando es accesible y lo puedo recuperar en el momento que quiera. Perdón, volví un toquecito atrás, Ariel, por favor. Quería hacer un comentario que muchas veces lo que es la cadena de procedimientos y de protección para segurizar los datos o para protegernos de este tipo de ataques, tiene eslabones que parecen que no tienen vínculo directo con el ataque en sí. Eh, Como puede ser, Ariel hace un rato comentaba de cuando me accede a algún software maligno, ya sea un virus, un ransomware o lo que fuere, yo tengo mi equipo conectado en la red, ese daño va a acceder a todos los lugares donde yo tenga acceso en la red. Entonces, fíjense cómo el tener una buena estructura y un armado correcto y coherente de lo que es el servidor de archivos, permisos de acceso, grupos y demás, es un eslaboncito que está indirectamente vinculado a protegernos contra ransomware. Si yo tengo un file server en donde todo el mundo tiene acceso a todas las carpetas, estoy abriendo puertas en todos las carpetas y los datos de mi red. Si yo tengo todo mi personal que tiene acceso a los 5 aplicativos de gestión que tengo en mi empresa, aunque no tengan que utilizarlos, también estoy abriendo puertas innecesarias. Entonces, tal vez, muchas veces, el hacer pequeñas acciones en cosas que parecen intrascendentes o que no están directamente vinculadas con un ataque, como puede ser, bueno, dar doble clic o abrir un correo, son cosas que van achicando el margen de, de ingreso y de penetración de estas cuestiones. Otro punto que yo siempre recomiendo, que parece una pavada, pero no lo es, las notebooks tienen la capacidad de tener una clave, de poder generar una clave en el disco rígido, para poder acceder al disco rígido a través del BIOS. Esto por ahí es algo piquitín técnico, pero es simplemente 5 minutos en una notebook, agregándole una clave de acceso al disco rígido, que lo único que va a hacer es que cuando prendo la notebook tengo que poner la clave del disco rígido y después mi clave de Windows. Me va a elevar el nivel de seguridad de los datos que yo puedo tener en esa notebook en un 500%,
porque esa clave de cifrado del disco rígido es prácticamente inquebrantable. Entonces, si a mí me roban la notebook o yo pierdo la notebook, ya no hay manera que se puedan acceder a los datos que, estén que están en ese disco si no conozco la clave de acceso de ese disco. Entonces, son cosas que parecen como simples o tontas, o no, yo no me llevo la notebook tanto a mi casa, o no, yo no la dejo, la llevo siempre con cuidado, lo que fuera, pero son a veces esa serie de cuestiones que son aisladamente, parecen tontas, pero cuando las empiezo a unir, me elevan el nivel de protección para evitar la profundidad donde me pueden llegar este, estos ataques, ¿no? Un poco el mensaje que quería tirar es ese, más allá de el macro que uno lo ve claramente cuáles son los puntos vulnerables y el firewall y el antivirus y no hacerle doble clic a una aplicación que no conocemos. Hay otras cuestiones que son muchísimo más simples y que sumadas nos van a dar muchísima más seguridad que evitar abrir un correo de un desconocido, por ejemplo. Nada, tirar ese par de tips. Excelente, Mariano, gracias. Bien, algunos datos reales, estadísticas reales. Esto relevamos algo de Colombia y de México, pero es a modo también representativo, porque aquí hay datos, en otros países por ahí no tanto. En Colombia hay una denuncia de violación a la nueva ley en el Código Penal que protege los datos personales cada 8 minutos. Una cada 8. Estas son las ciudades en donde hay mayor porcentaje de denuncias. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira. Fíjense que ninguna ciudad se escapa. Donde hay computadoras, redes y negocio, ahí hay ataque, porque esto es un negocio. Para los hackers es un negocio. Este por ahí es un gráfico en donde podemos ver cómo es el crecimiento, ¿no? Lo verde es en el 2021 y el 2022 es en negro. En el sector de las pymes está creciendo esto. Estamos expuestas las pymes. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, porque creen que es caro y hay muchas medidas de protección y de seguridad que son accesibles a cualquiera. Digo, no necesariamente tenemos que gastar millones de dólares para proteger. Digo, porque además hay otra cosa. Nunca la caja fuerte tiene que valer más que aquello que queremos proteger. No tiene sentido que yo me gaste $1.000.000 para proteger algo que vale 10. Es necesario para proteger algo que vale 10, bueno, algo que valga menos que 10. Y de eso se trata la seguridad y estos planes, ¿no? Es pensarlos adecuadamente orientados a cuál es el sector, cuánto vale lo que quiero proteger y cuáles son las medidas de seguridad que yo fácilmente puedo implementar. En México no hay estadísticas, o por lo menos no encontré, no digo que no hay, digo, yo no encontré en numéricas, pero sí encontré esto, que en el 2023 el número 1 de ataque fue malware, el segundo fue ransomware y el tercero denegación de servicio. Para los que no saben, denegación de servicio es como cuando vos tenés una secretaria que todo el tiempo la están llamando para preguntarle algo y ella dice no, no somos acá, cierro. Entonces no puede hacer su tarea porque todo el tiempo le está contestando a alguien y que le tiene que decir que no, que ese no es el número al que está llamando. La denegación de servicio voltea sitios web, por ejemplo, voltea redes. Y hay equipamiento que te protege de la denegación de servicio con algunas técnicas que existen para que cuando desde una IP te preguntaron la primera vez y se rechazó, automáticamente el firewall lo bloquee todas las veces siguientes. Y entonces por lo menos desde esa IP no te van a poder seguir intentando conectarse. Phishing, spoofing, caballo de Troya, inyección SQL también es muy común porque hay muchos errores en programadores que cometen errores básicos de programación en SQL que permiten el SQL injection. El más típico, por ejemplo, es cuando vos en un campo que te pide usuario y contraseña, le metes un comando de SQL al campo usuario o al campo contraseña y si no está bien filtrado el desarrollo, eso salta directamente a la base de datos y le mandan instrucciones SQL desde la interfaz usuario y contraseña, permitiéndote, por ejemplo, extraer el listado de usuarios y el listado de contraseñas. ¿Eso por qué sucede? Porque los programadores
no tienen en cuenta estas medidas de seguridad, que son recontrabásicas y conocidas hace más de 10 años. La pregunta, por ejemplo, cuando ustedes contratan a un desarrollador, ¿verifican que tenga experiencia y conocimientos y que utilice medidas de protección para evitarse los ataques por inyección de SQL? Digo, lo más probable es que si no lo saben, no se lo van a pedir. Y en todo caso, si uno es más barato y otro es más caro, ahí pueden tener el porqué. Porque uno estudió y el otro no. Ataques de robo de identidad es cada vez más frecuente. Acaba de salir una nota en Argentina de que a una persona le robaron el documento, con el documento le hicieron una cuenta bancaria, con la cuenta bancaria sacó un crédito, con ese crédito compraron un auto y ahora él es el que tiene que pagar ese auto porque figura él en toda la cadena. O inyección de código, es esto que les digo, que así como sucede con SQL, sucede en otro tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque la arquitectura del desarrollo de software no tiene medidas de seguridad en donde todo lo que es dato de interfaz con el usuario no debe tener que poder vincularse con los motores de desarrollo que están adentro. Y ahora vienen un poco las soluciones que nosotros podemos tener en cuenta. Mariano, esta parte es tuya. Bien. Bueno, hay un poco lo que ha hecho hincapié Ariel hace un rato, que es fundamental tenerlo en claro, que contra lo que son ataques de ransomware no hay ninguna, ninguna malla, ningún filtro que sea 100% eficiente. O sea, como dijo Ariel, lo que tenemos que preguntarnos es cuándo nos va a pasar, no evitar que nos pase. Entonces, estar preparados para que cuando nos pase tenga el menor impacto posible. Lo único que nos protege, entre comillas, contra un ataque de ransomware es un backup. Es tener el dato protegido, respaldado en otro lugar, que no sea el equipo o la infraestructura productiva. Hay un Se cayó Mariano, me parece. Bueno, no importa, sigo yo. Lo que estaba diciendo Mariano es que la única manera de salvarse de un ransomware es cuando tenés una copia de seguridad en un entorno que no esté ligado a tu entorno productivo. Que si te atacan tu red, esto lo tengas en otra red separada o en otro lugar o incluso hasta, si es posible, apagado, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones de backup en la nube que te permiten tener en un destino remoto con otras credenciales. Nosotros, por ejemplo, lo que solemos hacer es los permisos de acceso a las copias de seguridad no tienen acceso el usuario que tiene acceso a los datos. Hay un usuario exclusivo que accede a las copias de seguridad, a las carpetas, que no está logueado en la red. Entonces nunca el ransomware va a tener las credenciales esas. ¿Querés seguir, Mariano? No sé si me escuchaste. Sí, sí, ahí se me había cortado un toque acá la conexión. Entonces, la idea es poder contar con una solución que me permita realizar una copia del dato, pero que ese dato quede guardado no en el mismo formato original. O sea, un Word no guardado como Word, un Excel no guardado como Excel, sino guardado en un formato que la aplicación de backup sea la que conozca qué es lo que está guardando. Y después hay otra cuestión a tener en cuenta que es muchas veces causa de pérdida de datos o de generación de problemas, que es que el backup que yo tengo está o dentro del mismo equipo o dentro de la misma red productiva. Entonces, esa copia o ese backup termina teniendo un grado de vulnerabilidad elevado, si bien no es tan grande como el dato productivo original, pero sigue estando en un lugar que posee cierta vulnerabilidad.
Entonces, una de las cuestiones que nosotros tratamos de apuntar o de plasmar cuando encaramos proyectos de protección de datos es que lo que es la solución de backup tiene que funcionar de manera aislada y de manera independiente de la cuestión productiva, ya sea en cuanto a equipamiento de hardware, a credenciales, a infraestructura, a conectividad. Cuanto mayor aislamiento tiene mi solución de backup, mayor elevada es la seguridad que voy a tener. Ese es uno de los aspectos prioritarios a apuntar, de tener el backup en un entorno lo más aislado posible del entorno productivo. Eso es lo único que nos va a proteger ante un ataque de ransomware. Tener ese backup fuera del circuito productivo. Si la pregunta del millón que uno siempre hace a alguien de sistemas es: ¿tenés backup? Siempre la respuesta es sí. ¿Eso alcanza? No, claramente no. Hay 3 datos o 3 burbujas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de backups. La primera y principal es qué vamos a proteger, qué necesitamos proteger. Yo puedo decir, sí, yo tengo un backup de mis archivos, sí, yo tengo un backup de mi base de datos, tengo backup de la configuración de la aplicación, del Active Directory donde están usuarios. Bueno, el primer tip a tener en cuenta para tener una buena solución de backup y cuando encaminamos una securización de saber dónde está el valor de mi info. Eso claramente quien lo sabe es el cliente. El cliente sabe si este dato es importante, si este dato es intrascendente o si este dato yo lo podría llegar a recuperar y no es tan crítico. La respuesta por lo general de los clientes es: ¿qué dato es importante? Todo. Fantástico. Tengo un file server que tiene 5 teras. Tengo fotos de eventos que vengo haciendo de hace 10 años. ¿Y se puede respaldar eso? Sí, pero tengo que tener una infraestructura para poder respaldar esos 5 teras, todo ese volumen de datos, que tiene que ser una infraestructura muy grande. Entonces, muchas veces, si la infraestructura es chica, por lo general, sí, todo, respaldemos todo. Está dentro de nuestras capacidades, está dentro de nuestras herramientas poder hacerlo. Cuando estamos hablando de empresas grandes o de volúmenes de información muy grande, tal vez una empresa no es muy grande, pero tiene un volumen de información muy grande porque guardan videos de procesos o videos de entrada y salida de personal, de camiones o lo que fuera, bueno, hay que empezar a jugar un poco con eso. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo más crítico? ¿Qué es lo que sí o sí necesito proteger? Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta o a intercambiar o a tener sobre el escritorio al momento de querer proteger nuestra info es, bueno, saber cuáles son nuestros datos importantes. ¿Qué es lo que necesitamos respaldar? Detrás de eso, ¿cada cuánto lo vamos a respaldar? La frecuencia de los backups. ¿Por qué? Porque el tener un backup no alcanza, es solo una capita, un escaloncito. Si yo corro un backup una vez por semana, ¿tengo backup? Sí. Tengo un incidente el viernes y mi backup corre los sábados, perdí 5 días de trabajo, porque mi backup anterior es del sábado anterior. Bueno, corro un backup diario, entonces tengo backup todos los días. Fantástico. Lo único que logré hacer es achicar ese margen de pérdida de datos. Se me rompe un servidor un miércoles a las 4 de la tarde y el dato que yo tengo almacenado de backup, mi copia de seguridad, es de la noche anterior, por ende, perdí esas 6 u 8, o depende de mi horario laboral, todo mi día de laburo. Bueno, entonces quiero correr un backup una vez por hora. Así si me entra un ransomware o si se me pierde, se me pincha un equipo, lo que sea, achico ese margen a 1 hora. ¿Se puede hacer? Sí, fantástico.
Pero otra vez, acá una cuestión que tenemos que tener en cuenta, igual que decía en el punto anterior de qué necesito respaldar, es costo-beneficio. A mayor prestación que requiero de mi solución de backup, mayor costo va a tener. Yo puedo tener una solución que me backupee una vez por hora toda mi infraestructura red. Sí, voy a tener que tener una infraestructura de backup tal vez hasta más performante que mi infraestructura productiva. ¿Por qué? Porque se va a tener que bancar un backup cada hora con un volumen de datos y con una capacidad de procesamiento que lo productivo ni siquiera lo va a requerir, esa capacidad de procesamiento, almacenamiento y demás. Entonces, en este segundo punto también es el cliente quien tiene que evaluar en costo-beneficio cuál es el margen que me puedo dar, entre comillas, el lujo de perder. Media hora, una hora, 4 horas, un día, 3 días. Es muy importante saber esa frecuencia de backups. Fíjense que ya la respuesta de decir sí tengo backup ya se le suma. Bueno, ¿backup de qué? Que es el primer punto. ¿Backup de cuándo? Que es este segundo punto. Y el tercer aspecto del que tiene que ver con el tema de los backups es ¿cuánto tiempo voy a guardar ese backup que yo hago? Yo hago un backup por día. Fantástico. Pero lo guardo durante 3 días, lo que se llama tiempo de retención. Si yo perdí un dato o se me alteró algo, que no tengo certeza cuándo fue la última vez que lo usé, y no puedo ir para atrás más que 3 días, estoy medio complicado. Entonces ahí entra en juego este tercer elemento de la ecuación de los backups, que es, bueno, ¿qué tiempo de retención uso? Bueno, no, yo quiero tener backup de todo un año para estar seguro de poder ir para atrás. Sí, bueno, ¿se puede hacer? Sí. Tengo que tener otra vez capacidad para almacenar todo ese volumen de datos y poder procesarlo y poder encontrar el backup que yo necesito de cuando yo necesito del equipo y demás. Esto no vamos a descubrir la pólvora, hay algunos patrones y algunas plantillas estándar. Nosotros por lo general planteamos soluciones de por día, dependiendo del tipo de empresa y volumen de data, No se te escuchó lo- con qué frecuencia. de entre 2 y 4 veces por día. Eso nos da un tiempo de más o menos entre 2 horas o 4 horas por día los backups. Entonces, si ocurre algo, mi margen de pérdida es esa brecha. Tiempo de retención, nosotros lo que trabajamos generalmente es 10 días de corrido hacia atrás, un esquema de retención de 10 días, y después un esquema de retención semanal de 10 semanas, o sea, 3 meses más o menos. ¿Qué quiere decir? De los primeros 10 días yo puedo volver día a día hacia atrás, al martes, al lunes, al viernes, al jueves de la semana pasada. Si yo quiero ir un mes atrás, ya no puedo ir al miércoles de un mes atrás. Voy a poder ir al sábado de esa semana. Y si quiero ir más atrás, al sábado anterior o al sábado anterior. Estos son plantillas estándares y patrones o formatos que nosotros estipulamos y trabajamos un poco en función de los estándares de mercado y de la demanda lógica de costo-beneficio de mi solución de backup. Estamos hablando de una solución de backup estándar que cualquier empresa, entre comillas, está en condiciones de afrontar. De ahí para arriba y para abajo hay, como decimos muchas veces acá, para hacer dulce de leche. Uno puede ir desde acá hasta acá con toda la cantidad de backups, la frecuencia, los tiempos de retención, los destinos. Es un Tetris que hay que ir desglosando junto con el cliente. Pero estos 3 puntos son importantes a que el cliente los tenga en cuenta, porque muchas veces el cliente no tiene idea. ¿Tenés backup? Sí, tengo backup. ¿Y cuándo es tu último backup? Si quieres ir para atrás, y la otra, che, ¿hiciste una prueba de Restore alguna vez?
¿hiciste un simulacro de disaster recovery? ¿Qué quiere decir un simulacro de disaster recovery? Simular que entraron a mi empresa, un ovni vino y se llevó todos mis servidores. ¿Cómo vuelvo ¿puedo volver a laburar? ¿Pierdo datos? ¿No pierdo datos? ¿Tengo la capacidad de estar cubierto ante eso? Bueno, esas son cosas que muchas veces nosotros planteamos o fogoneamos a los clientes para que perciban que hay cosas que hay que tenerlas en cuenta y hay que preguntárselas, aunque consideren o consideremos que son muy poco probables que ocurran o que este, tal vez no, mi empresa no tiene tanta importancia el dato Estamos o no casi en es hora, tan Mariano. crítico. Sí, dale. Y eso es importante de poder desglosar estos aspectos de cuando hablamos de backup y de estar cubierto ante un ataque de ransomware o cosa por el estilo, de tener en claro cuáles son las herramientas que tengo y hasta dónde me cubren. Después el otro punto a tener en cuenta que no es backup, tiene que ver con la contingencia. El tema de la contingencia va de la mano de la virtualización. No sé si todos tienen en claro, es un pantallazo muy cortito esto el concepto de virtualización es: tengo una computadora física que tengo 10 procesadores, 32 GB de RAM y 500 GB de disco rígido, y en vez de utilizarlo así, armo burbujitas y armo servidores virtuales a través de una capa de virtualización, de un software de virtualización, en donde monto equipos que usan un pedacito de cada una de esas cosas. Entonces tengo una máquina virtual que tiene 2 procesadores, 10 GB de RAM y 10 GB de disco. Entonces usa un pedacito de eso físico. Otro equipo virtual que usa otro pedacito. Y lo que me permite hacer la virtualización es optimizar todo el equipamiento que yo tengo en pequeñas burbujitas, en pequeños servidores virtuales o equipos virtuales independientes entre sí. Este concepto de virtualización es importante o es el puntapié inicial para poder avanzar en el otro aspecto de lo que charlábamos hace un ratito que yo les comenté, que tiene que ver con la contingencia. La contingencia, a diferencia del backup, lo que me permite tener es continuidad en el negocio, poder seguir trabajando. Yo tengo backup cubriendo los 3 aspectos que marqué antes. Se me rompe un servidor, pierdo datos, no, a lo sumo perdí 1 hora de datos. La pregunta siguiente es, bueno, ¿cuánto tardo en volver a estar productivo? Y tengo que instalar el servidor, tengo que instalar la solución de backup, tengo que configurar 48 horas. ¿Puedo darme el lujo de no laburar 48 horas hasta volver a estar productivo? Sí, no, más o menos es decisión del cliente, pero es un aspecto que tiene que tener en mente. Y ahí es donde aparece el tema de la mano de virtualización, el tema de contingencia, réplicas y otro tipo de soluciones que me permiten tener continuidad en el negocio. ¿Qué quiere decir? Se me corrompe una base de datos por un ransomware, se me rompe un disco rígido, un usuario voluntaria o involuntariamente borra algún aplicativo, unos archivos, planillas Excel, lo que sea. No solo tengo el backup que me asegura no perder eso que venía laburando, sino que tengo una solución que me permite en un tiempo muy corto, puede ser de minutos a horas o a segundos, si está automatizado, volver a tener productivo mi equipo, mi aplicación, mi solución. Yo tengo backup de una base de datos, pero si tardo 48 horas en volver a instalar el SQL, hacer el restore y tener el servicio de base de datos productivo de vuelta, pierdo continuidad en el negocio. La contingencia me permite, al momento que yo percibo que perdí porque se me corrompió un dato, tener un equipo virtual, réplica, en la nube o donde fuera, que me permite volver a tener esa base de datos productiva en 15 minutos. Entonces, es otra otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de protegernos
de ciberataques, de ransomware o de cuestiones por el estilo, que son dos pilares paralelos. El backup me asegura no perder datos. La contingencia me permite poder seguir trabajando lo más rápidamente posible. Una de las cosas que nosotros proponemos hacer, y acá bueno, un poco le vuelvo a pasar la posta a Ariel, tiene que ver con hacer tener una pequeña charla, unos pequeños encuentros o un intercambio, como para que podamos traspasarle al cliente una foto desde nuestra mirada de cómo están parados y hasta qué punto están protegidos con lo que tienen montado en sus empresas. Bueno, y Así que, retomando un poco lo que decía Mariano, les proponemos que si tienen ganas de hacer una auditoría para ver dónde están parados, cuáles son los puntos de mejora que podamos recomendar, escaneen ese código QR y nos dejen sus datos para que Lucila coordine que Mariano les haga una entrevista y a partir de ciertas preguntas y de recolectar cierta información que depende de ustedes, bueno, les podamos sugerir por lo menos un plan. Esa es nuestra propuesta. Y la verdad que no nos hemos pasado mucho, porque si consideramos que empezamos y 5 son 8 y 2, estamos recontra bien. Nuestra empresa que ofrece este tipo de soluciones, obviamente todo esto que recomendamos y sugerimos son las soluciones que habitualmente implementamos en nuestros clientes. Estamos en Pilar, acá en Buenos Aires, en México a través de nuestro partner Héctor y en Miami a través de la empresa Ikio Group para todo lo que es el desarrollo de soluciones a nivel internacional. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran. Ari, ¿ponés la placa anterior para si les das un poco más de tiempo? Porque la verdad que tenemos ganas de conocerlos y colaborar con ustedes, como nos habían dicho Mariano y Francisco que estaban evaluando y demás, si los podemos ayudar. Ese es el scan del formulario. Y bueno, nada, eso. ¿Hay un ratito para preguntas, Ari? Sí. O sea, de nuestro lado, lo que estaba en el libreto ya ha sido compartido. Bueno, ahora queda preguntas bien técnicas, lo tienen a Mariano. Estás muteado, Matías, si estás hablando. Perfecto, la capacitación me encantó. Esta charla, bárbaro, la estoy entendiendo. Es algo que no trabajo muy habitualmente con este sistema, software, lo que sea, pero hay que verlo. Y la verdad, muy entendible, muy bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bien, esto un poco lo que contaba Ariel, y yo a veces hago este comentario, es nuestra mirada, nuestra visión de nuestra metodología de mejores prácticas y forma de trabajar. Encontrarán otros maestros con otros libritos. Nosotros, como contó Ariel, venimos laburando de esta manera o haciendo un camino hace muchos años, focalizándonos yo particularmente en soluciones de backup y contingencia hace muchísimos años. Somos un poco de la teoría del que mucho abarca, poco aprieta, así que estamos como aunque parece un nicho cerrado, pero fortalecidos en estas cuestiones, y lo que les transmitimos es lo que nos dicta la experiencia y los buenos resultados que hemos obtenido y que hemos acumulado durante muchos años con muchas empresas, ¿no? Sí, yo quiero volver acá atrás a algo. ¿Cuánto cuesta una pérdida? ¿No? Digo, un poco para también dimensionar económicamente cuánto dinero vamos a invertir en un buen plan versus qué estamos protegiendo, ¿no? Digo, ¿cuánto cuesta un día de la empresa cerrada? ¿Cuánto cuesta una hora? ¿Cuánto cuesta un mes? En donde no es solamente
la persona a la que le afecta, a cuántas personas afectaría, cuántos procesos no pueden ocurrir. Por ejemplo, nuestra percepción, porque lo vemos, es que cuando trabajamos con una industria que despacha camiones, por ejemplo, una fábrica que fabrica perfiles de aluminio, fabrica ventanas, que tiene camiones en la puerta queriendo salir, cuando no pueden procesar una orden y sacar una factura o sacar un remito para que los camiones circulen, se acumulan los camiones en la calle, generando un caos de tránsito en la calle, un clima tremendo porque el camionero que tiene que salir, si no sale a tiempo, entonces después no puede cruzar la frontera, tiene que hacer noche, digo, la gente que se quiere volver a su casa, digo, nos sucede que cuando hay ese tipo de situaciones, las, las soluciones de backup y de contingencia, que no es solamente por pérdida de datos, digo, muchas veces tenemos una única computadora que es la que imprime los remitos, con una única impresora que imprime remitos. No anda la impresora, no salen los camiones. Entonces, por una impresora que por ahí cuesta $500, vos podés llegar a tener 20 camiones parados en la calle generando todo el caos que eso genera, digamos. Y es simplemente decir, pongo dos computadoras con dos impresoras, digo, o tengo una impresora guardada de repuesto, se rompió una, la saco y la vuelvo a colocar y me perdí 15 minutos. Digo, va mucho más allá lo que nosotros proponemos de solamente decir te protejo los datos, ¿no? Y como eso tenemos montones de situaciones. Un supermercado, si su línea de facturación no puede facturar, ¿qué pasa con toda la gente que está dentro? Se acumula. Imagínate que eso te pase en Navidad, en donde todo el mundo quiere hacer las compras y las impresoras no funcionan o se cortó internet o lo que fuera. Digo, cuando hablamos de contingencia, en el nivel de lo que dice Mariano, es también una mirada más amplia para toda la operación del negocio, porque eso también es un incidente, que no solo requiere que protejas los datos, sino que protejas el negocio. Por eso se habla de plan de continuidad del negocio y no plan de recuperación de los datos. Porque el negocio depende de un montón de cosas, no solo de los datos. Bueno, hasta acá hemos llegado. Si no hay ninguna otra pregunta, los damos por liberados. Les agradeceríamos que nos dejen la encuesta y a los que quieran, con mucho gusto, los ayudaremos con una auditoría de seguridad. Perfecto. Buenas noches. Bueno, gracias, muchas Matías. gracias, gente. Hasta luego. Muchas gracias, chicos, por la capacitación. Gracias, chicos. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Yes.